¿Fue la guerra civil causada por el asesinato de Calvo Sotelo? Para aclarar esta cuestión hay que examinar primero el contexto de aquel fatídico 13 de julio de 1936. Y es que el ambiente era de extrema crispación. La victoria del Frente Popular el día 16 de febrero había puesto en guardia al sector más extremo de la derecha. Aunque las principales candidaturas eran de izquierda moderada que aceptaban el juego democrático, como los republicanos de Azaña, la parte más extrema de la derecha vio en este triunfo una amenaza al orden establecido y comenzó a fraguarse una rebelión militar. De hecho, y esto no es muy conocido, Franco tanteó ya en esas fechas a varios generales para iniciar un golpe que evitara el ascenso al poder de la izquierda, pero no vio la situación madura y reculó. Por otro lado, no solamente la derecha usaba el recurso a la violencia, también había una parte de la izquierda que no creía en el juego parlamentario. El ala más radical del PSOE, encabezada por Largo Caballero, apostaba frente a la moderada de Indalecio Prieto por la vía revolucionaria. Los anarquistas de la CNT y la FAI, muy fuertes en regiones como Cataluña, Andalucía o Aragón, tampoco creían en las urnas, al igual que los comunistas, que todavía eran poco numerosos. Había una derecha apoyada por parte del ejército y la Iglesia, reacia a cualquier intento de modernizar España. Ambos sectores ya habían dado avisos. La derecha más extrema en 1932 con el levantamiento de Sanjurjo y la izquierda no democrática en Asturias en 1934. Este era, en resumen, la situación en la primavera del 36. La situación en la calle reflejaba esta enorme crispación. Estos meses dejaron un siniestro reguero de asesinatos callejeros, del cual el de Calvo Sotelo fue el colofón. Por ejemplo, el 12 de marzo, pistoleros falangistas tiroteaban a Luis Jiménez de Asúa, socialista y catedrático de Derecho. Salió ileso, pero murió su escolta, Jesús Gisbert, lo que provocó reacciones como la quema de 2 iglesias. Esto le costó, por cierto, la prisión a Primo de Rivera y otros dirigentes falangistas por asociación ilícita. Pero el juez que procesó a estos falangistas, Manuel Pedregal, fue también asesinado a su vez el 13 de abril. La violencia no paraba y era una espiral interminable. De hecho, al día siguiente, 14 de abril, en el desfile por el aniversario de la proclamación de la República, fue asesinado un alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes. En el entierro del benemérito hubo enfrentamientos donde murieron 6 personas, incluyendo el falangista Andrés Sáenz de Heredia, primo de José Antonio. Y es en este tétrico ambiente que la tarde del domingo 12 de julio es asesinado por pistoleros de derechas José del Castillo, teniente de la Guardia de Asalto, de filiación socialista. La reacción, tan macabra como irresponsable, no se hizo esperar. Unas horas después, en la madrugada del 13 de julio, compañeros del teniente dirigidos por un capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, detienen a Calvo Sotelo en su domicilio en Velázquez 89, en Madrid. Lo ocurrido en esas horas no está claro y circulan varias versiones. Lo que es seguro es que Calvo Sotelo es detenido en su propio domicilio por una escuadra llamada La Motorizada, compuesta por miembros de las fuerzas del orden, incluido un guardaespaldas de Indalecio Prieto. No buscaban a Calvo Sotelo. Su objetivo principal era José María Gil Robles, líder de la CEDA, el partido más importante de la derecha española. Pero como este no estaba en su domicilio, estaba de vacaciones, fueron a casa de Calvo Sotelo, que estaba cerca. Lo subieron a la camioneta número 17 de la Guardia de Asalto y se dirigieron al cuartel central de Pontejos a tomarle, en teoría, declaración. Pero Calvo Sotelo nunca llega. El cadáver del diputado es hallado esa misma mañana cerca de las tapias del cementerio de la Almudena. Esto suscitó una intensa y lógica indignación entre la derecha española. Los asesinatos fueron, como hemos visto, frecuentes en estos meses, pero lo excepcional del hecho fue tanto la categoría del asesinado, destacado diputado, como la de los asesinos, miembros en activo de las fuerzas del orden. El gobierno, pese a lo que se ha dicho, no tuvo responsabilidad en esta muerte, aunque fue duramente acusado en el Parlamento. Fue una acción aislada, individual e irresponsable por parte de algunos individuos pertenecientes a los cuerpos de seguridad.
Se dice que Franco exclamó al conocer la noticia: «La patria ya cuenta con otro mártir, no se puede esperar más, es la señal». El golpe de Estado, comenzado la tarde del 17 de julio en las plazas africanas, se justificó esos días por el asesinato de Calvo Sotelo. Según estas justificaciones, los militares, ante semejante muestra de desgobierno, interpretaban que la República era incapaz de asegurar la paz más elemental en el país, y se veían obligados a intervenir. El problema de esta teoría es muy sencillo, que el golpe militar llevaba organizándose desde varios meses antes del asesinato. Y es que es el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero y no el asesinato de Calvo Sotelo la verdadera causa última del inicio de la Guerra Civil Española. Un sector de la derecha, apoyado por la Iglesia y parte del ejército, era incapaz de aceptar el juego democrático y la alternancia en el poder. Por eso, tras las elecciones del día 16 de febrero, que dieron el triunfo a la izquierda, una parte de los militares comenzó a urdir una sublevación militar. Y el día 8 de marzo, 3 semanas después del triunfo del Frente Popular, varios generales y algunos militares de menor graduación se reunieron en Madrid en casa de un amigo de Gil Robles, líder de la CEDA. Mola, Franco, Varela, Fanjul u Orgaz acordaron preparar una sublevación encabezada por el exiliado Sanjurjo. Mola fue el organizador debido a sus contactos y a su experiencia en la Dirección General de Seguridad, comenzando la preparación en abril, por lo que sería conocido como el director. En sus instrucciones reservadas, Mola preveía el golpe para el día 19 de julio, con varias columnas convergiendo rápidamente hacia Madrid. Pero, ¿cuál fue la influencia del asesinato de Calvo Sotelo, si es que la tuvo? Pues este magnicidio no provocó la guerra civil, ya que, como hemos visto, el golpe llevaba fraguándose desde varios meses antes. Pero sí, y esto es muy importante, precipitó la sublevación 2 días, del 19 al 17, y además despejó las dudas de algunos generales indecisos, entre ellos el propio Franco, que no acababa de ver claro el éxito del pronunciamiento. Franco temía, como luego sucedió, que una reacción de las fuerzas de izquierda bien organizada pudiera dificultar o incluso hacer fracasar el pronunciamiento. Y efectivamente esto fue lo que pasó. El golpe militar fracasó, dando lugar a una larga y sangrienta guerra civil. Un saludo y hasta luego.